Como Dalila logró derrotar al hombre más fuerte sin usar una espada. Sansón, uno de los personajes más enigmáticos y complejos de la narrativa bíblica, no cayó por el filo de una espada ni fue vencido por la fuerza militar de sus enemigos. Su derrota no se dio en el estruendo de la guerra ni en medio del combate cuerpo a cuerpo. No fueron los filisteos quienes, con estrategia y armamento, lograron doblegarlo. La causa de su ruina fue más silenciosa, más íntima, más humana. Fue una elección emocional, un susurro en lugar de un grito, una caricia en lugar de una herida abierta. Su caída comenzó con Dalila, una mujer cuyo nombre ha quedado grabado en la historia como sinónimo de traición, pero cuyo papel revela mucho más que un simple acto de deslealtad. En esta relación se expone el drama eterno de la vulnerabilidad humana, especialmente cuando el corazón se convierte en territorio de batalla. Sansón era mucho más que un guerrero. Su nacimiento mismo fue un acto de lo sobrenatural. En un contexto donde Israel vivía bajo la opresión de los filisteos y en medio de una pareja marcada por la esterilidad, surgió una promesa divina que cambiaría el destino de toda una nación. Un ángel del Señor anunció a la esposa de Manoa que daría a luz un hijo consagrado desde el vientre. Ese niño no sería un hijo cualquiera, sino un nazareo, alguien apartado para un propósito específico y santo. El nazareato implicaba un voto sagrado que incluía la prohibición de cortar el cabello, de consumir vino o bebidas fermentadas y de tocar cosas impuras. El cabello, en particular, no era un simple símbolo estético, sino la señal visible de un pacto profundo entre Sansón y Dios, una manifestación tangible de la fuerza espiritual que lo habitaba. Cada hebra de cabello era un recordatorio del propósito divino que lo sostenía. Desde pequeño, Sansón supo que su existencia no sería como la de los demás. Estaba destinado a una misión que superaba la comprensión humana. No podía vivir bajo los mismos estándares ni actuar por los mismos impulsos que regían al resto del pueblo. Sin embargo, el destino, aunque trazado por la mano de Dios, no anulaba su libre albedrío. Y fue precisamente en esa libertad donde comenzaron a asomarse las grietas de su ruina. A medida que crecía, la fuerza de Sansón se convirtió en leyenda. Mató a un león con sus propias manos, derrotó a 1000 filisteos con una simple quijada de asno y arrancó las puertas de una ciudad entera como si fueran de madera podrida. Su fama creció, y con ella, el orgullo. En lugar de aferrarse al propósito que lo había consagrado, comenzó a confiar más en su fuerza que en el origen sagrado de ésta. Su corazón, en vez de mantenerse alineado con su vocación, se inclinó hacia lo prohibido, hacia mujeres filisteas, aquellas que representaban al pueblo enemigo que debía enfrentar. Este desvío emocional fue la antesala de su tragedia. Su primer gran error fue enamorarse de una mujer que no compartía su fe ni su llamado. Sus padres intentaron advertirle, pero él, convencido de que su elección era parte de un plan superior, ignoró las señales. Y así, poco a poco, el hombre consagrado fue debilitando su conexión con lo divino. Cada elección impulsiva, cada capricho emocional, erosionaba su propósito. Fue entonces, en medio de sus triunfos y su arrogancia, cuando apareció Dalila. Su encuentro con ella no fue casual ni inocente. Dalila vivía en el valle de Sorek, una región limítrofe entre Israel y los filisteos. Era hermosa, sí, pero también estratégica. Fue elegida por los líderes filisteos para ejecutar un plan que no se basaba en la guerra convencional, sino en una táctica mucho más sutil y devastadora, la seducción emocional. Dalila recibió una oferta generosa a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Pero no lo atacó de frente. Su método fue gradual, casi imperceptible. Se presentó con dulzura, con palabras suaves, con gestos de comprensión. Se convirtió en su refugio emocional, en la mujer que lo escuchaba, lo admiraba, lo acariciaba. Sansón, cegado por su pasión y su deseo de afecto, no supo ver que cada caricia era un hilo más en la red invisible que lo envolvía. Fue víctima de una manipulación emocional perfectamente orquestada. Dalila no necesitó levantar un arma, su constancia,
su juego de emociones fingidas, su insistencia enmascarada de amor, fueron mucho más eficaces que un ejército. El proceso fue lento, pero devastador. Dalila le preguntó repetidamente cuál era el origen de su fuerza. Al principio, él respondió con mentiras, probándola, quizás sabiendo en el fondo que algo no estaba bien. Pero cada intento fallido no la desanimaba, la hacía más persistente. Con cada nueva noche, con cada nuevo lamento, ella quebraba poco a poco su voluntad. Finalmente, agotado por la presión emocional, por el desgaste de la manipulación constante, Sansón reveló lo que jamás debió pronunciar: soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si mi cabello es cortado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Esa confesión marcó el punto sin retorno. Dalila no celebró con gritos ni con júbilo. Esperó en silencio, sabiendo que ya había ganado. Mientras Sansón dormía profundamente, ella permitió que un filisteo le cortara el cabello. Cada mechón que caía al suelo no solo era un símbolo de fuerza perdida, sino de un pacto roto, de una identidad abandonada, de una conexión espiritual quebrada. Cuando despertó, intentó pelear como otras veces, pero su cuerpo ya no respondió. El Espíritu de Dios se había apartado de él, y esa ausencia fue más letal que cualquier arma. Capturado, cegado, humillado, Sansón fue llevado a Gaza, no como un enemigo respetado, sino como un espectáculo. El hombre que había derribado ejércitos ahora daba vueltas moliendo grano como un animal de carga. Su vida, que había comenzado con una promesa celestial, parecía terminar en la ruina y la oscuridad. Pero la historia no se detiene allí. Es en ese momento de desolación, en el fondo de su caída, donde comienza la redención. Sansón, privado de la vista, comienza a ver con los ojos del alma. Su cabello, símbolo de su voto, comienza a crecer otra vez, no solo como un proceso biológico, sino como señal de que la gracia divina aún estaba activa. La restauración no vino en forma de milagro instantáneo, sino como un proceso lento de reflexión y transformación interior. Sansón comprendió que su tragedia no comenzó con Dalila, sino mucho antes, cuando decidió vivir para sí mismo, cuando utilizó el don divino para satisfacer sus propios deseos en lugar de obedecer su llamado. En la prisión, en medio del polvo y el dolor, se quebrantó, y en ese quebrantamiento, Dios comenzó a restaurarlo. Lo que había sido símbolo de orgullo se convirtió en marca de humildad. Su cabello creció, pero esta vez no como un emblema de poder, sino como un recordatorio de gracia y redención. El clímax de esta historia se da cuando los filisteos organizan una gran fiesta en el templo de Dagón para celebrar su victoria. Traen a Sansón como espectáculo. Él, guiado por un niño, es colocado entre las columnas centrales del templo. Ya no pide fuerza para vengarse ni para recuperar su imagen. Su oración es diferente, le pide a Dios una última oportunidad para cumplir su propósito. Esa súplica no nace del orgullo, sino del arrepentimiento más profundo. Y entonces, por última vez, el Espíritu del Señor lo visita. Con sus manos apoyadas en las columnas, Sansón derriba el templo, llevándose consigo a miles de filisteos, incluyendo a los líderes que oprimían a su pueblo. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria espiritual. Fue la culminación de su propósito, no en la cima de su fuerza, sino en el clímax de su debilidad redimida. La historia de Sansón no es, como muchos creen, una tragedia. Es una poderosa narrativa de redención. A través de su vida, se revela que Dios no requiere perfección, sino disposición. Que el poder no reside en el cuerpo, sino en la comunión con el Creador. Que incluso los escogidos que caen pueden levantarse si vuelven al centro de su llamado. Su historia es un espejo que nos confronta con nuestras propias grietas emocionales, con nuestras decisiones impulsivas, con los lazos afectivos que a veces nos alejan de nuestro propósito. Pero también es un faro de esperanza que nos recuerda que, mientras haya vida, hay oportunidad para que el cabello vuelva a crecer, para que el pacto se renueve, para que la historia no termine en ruina, sino en restauración.
La historia de Sansón y Dalila ha trascendido los siglos no solo como una narrativa bíblica, sino como una metáfora potente del poder que pueden tener las emociones mal encausadas. La manipulación emocional y la fragilidad humana, incluso en aquellos que parecen más fuertes. En este relato, la seducción no es simplemente una cuestión de atracción física o afectiva, sino una estrategia cuidadosamente diseñada por una estructura de poder enemigo para debilitar desde dentro a su oponente más temido. Dalila no fue una amante accidental ni una figura secundaria sin mayor trascendencia. Fue una agente del sistema filisteo, una mujer elegida no por sentimientos sinceros, sino por su capacidad de penetrar el corazón del libertador de Israel, utilizando no espadas ni lanzas, sino palabras, gestos y caricias envueltas en dulzura fingida. Desde su aparición en la vida de Sansón, Dalila representa una amenaza silenciosa y constante. Su belleza era innegable, pero más peligrosa aún era su inteligencia emocional, su capacidad para construir confianza desde la aparente ternura, mientras tejía una red invisible de control psicológico. Su presencia en el valle de Sorek, territorio fronterizo entre Israel y los filisteos, ya anticipaba un conflicto no convencional. A diferencia de los enfrentamientos anteriores en los que Sansón había salido victorioso mediante la fuerza bruta, lo que estaba por venir era una batalla emocional donde las armas eran invisibles, pero no por ello menos letales. Dalila encarna el campo de batalla interior, ese espacio donde el alma del ser humano se ve confrontada con sus deseos, su necesidad de amor, su vanidad y su vulnerabilidad más íntima. La estrategia de Dalila fue meticulosamente calculada. No atacó a Sansón de inmediato, ni recurrió a la confrontación directa. En lugar de eso, eligió la paciencia, la insinuación y la constancia. Con una suavidad que desarma, se acercó a él con palabras dulces y miradas que aparentaban comprensión. Se convirtió en su refugio emocional, en su confidente, en la persona que lo escuchaba cuando el mundo lo temía o lo admiraba. Supo ofrecerle lo que él no encontraba en el bullicio de la batalla, intimidad. Y Sansón, acostumbrado a vencer con sus manos, no estaba preparado para luchar contra una guerra emocional. Fue esa falta de discernimiento en lo emocional, más que la pérdida de fuerza física, lo que lo condujo al borde de su destrucción. La manipulación afectiva de Dalila se manifestó en forma de insistencia, de ternura fingida, de un constante juego entre el deseo y la culpa. No pidió el secreto de Sansón con urgencia. Lo hizo como quien conversa desde el afecto, como quien simplemente quiere saber más del otro por amor. Le preguntó con suavidad qué era lo que lo hacía tan fuerte, como alguien podría dominarlo si así lo quisiera. Y aunque Sansón respondió con mentiras al principio, también fue bajando la guardia emocionalmente. Cada día con Dalila lo hacía sentir más confiado, más vinculado a una relación que parecía sincera, pero que en realidad era una celada tejida con precisión. Las primeras respuestas de Sansón fueron pruebas, 7 cuerdas frescas, cuerdas nuevas nunca usadas. En ambas ocasiones, Dalila ejecutó exactamente lo que él había dicho. Lo ató mientras dormía y avisó a los filisteos para emboscarlo. Él, al despertar, rompió las ataduras como si fueran hilos y los enemigos huyeron despavoridos. Sin embargo, lo que parecía un simple juego de engaños, una especie de travesura amorosa, era en realidad una secuencia cuidadosamente orquestada para desgastar su voluntad. Dalila, lejos de rendirse ante los fracasos, usó cada intento como argumento para victimizarse emocionalmente. Lloraba, lo acusaba de no confiar en ella, de no amarla lo suficiente como para compartir su verdad. Y Sansón, expuesto a ese ciclo de ternura, reclamo y culpa, fue poco a poco debilitando su juicio. Este proceso, aunque no sangriento, fue profundamente violento en el plano interior. Dalila no necesitaba causar dolor físico, su objetivo era más ambicioso, romper el alma de Sansón, desestabilizar su sentido de identidad y propósito. Cada noche de caricias, cada lágrima derramada intencionalmente, cada abrazo envolvente, era una vuelta más en la soga emocional que ella preparaba con destreza. La manipulación no era solo constante, era sofisticada. Estaba basada en la percepción de las necesidades de Sansón, en su anhelo de conexión, en su fragilidad disfrazada de poder. Mientras el mundo veía en él a un gigante invencible, ella veía a un hombre con hambre de amor, con sed de reconocimiento, con una profunda soledad disfrazada de arrogancia. Dalila jugó con las emociones de Sansón como una artista de la seducción, no para amarlo,
sino para lograr que él mismo entregara lo que nunca podría ser arrebatado por la fuerza. No fue el ejército filisteo quien arrancó el secreto de su poder, fue él quien lo entregó, agotado, confundido, presionado por la tensión de una relación que simulaba afecto pero que estaba envenenada de propósito oculto. Y eso es lo más devastador, Sansón no fue forzado. Fue convencido. Su caída no fue el resultado de un acto violento, sino de una entrega voluntaria nacida del cansancio emocional. Finalmente, le dijo a Dalila lo que jamás debió salir de sus labios, que era nazareo desde el vientre de su madre, que su cabello nunca había sido cortado, y que si lo hacían, perdería su fuerza y sería como cualquier otro hombre. Esa confesión no solo fue una traición a su misión, fue la ruptura de su identidad espiritual. Al revelar su secreto, Sansón no solo exponía el mecanismo de su fuerza, sino que rompía el pacto que lo unía a Dios. Porque su poder no radicaba en lo físico, sino en su consagración, y el cabello era símbolo de esa consagración. Al entregar esa verdad, Sansón se despojó del propósito que lo sustentaba, entregando lo sagrado en manos de quien no tenía intención de cuidarlo, sino de destruirlo. Dalila, en ese momento, ya no era una mujer enamorada, era la ejecutora de una misión pagada, y sabía que la batalla estaba ganada. Esa noche, mientras Sansón dormía, confiado en el afecto que creía real, Dalila permitió que un filisteo le cortara el cabello. Cada mechón que caía era una hebra menos de su identidad espiritual, un paso más hacia la desconexión total con su llamado. Cuando despertó, ya no era el mismo. Intentó actuar como antes, reunir su fuerza, levantarse como en tantas otras ocasiones. Pero el poder ya no estaba allí. El vínculo con Dios había sido quebrado. El Espíritu del Señor se había apartado de él. Y en ese momento, el hombre más fuerte de Israel se convirtió en un hombre común, vulnerable, derrotado sin siquiera haber combatido. Dalila había cumplido su objetivo. No necesitó usar violencia física ni formar parte directa de la captura. Su tarea había sido otra, mucho más oscura y profunda, lograr que Sansón se traicionara a sí mismo. Lo que los filisteos no lograron en años de lucha militar, Dalila lo consiguió en unas cuantas noches de susurros, caricias y manipulación emocional constante. Y esa es una de las lecciones más potentes de este relato, la seducción emocional, cuando es utilizada como táctica de control, puede ser más destructiva que cualquier arma. La verdadera batalla se libró en el corazón de Sansón, y la perdió por no discernir entre el amor verdadero y el afecto fingido. Este relato no solo revela la caída de un hombre, sino el colapso de una vocación por falta de vigilancia interior. Muestra cómo la constancia emocional, usada con intenciones perversas, puede desgastar incluso al alma más fuerte. Y nos recuerda que la fuerza verdadera no está en el cuerpo, sino en la claridad del propósito. Dalila representa esa parte del mundo que se acerca con halagos, que ofrece refugio aparente, pero que en realidad busca apartarnos de nuestra identidad más profunda. Su éxito no estuvo en su belleza, sino en su perseverancia. No fue su físico lo que venció a Sansón, fue su constancia para minar su voluntad, noche tras noche, gota tras gota. La caída de Sansón nos confronta con nuestra propia necesidad de discernimiento emocional. Nos invita a cuestionar qué voces permitimos entrar a nuestro corazón, qué afectos nos seducen fuera de nuestro propósito y qué tanto valoramos el llamado que nos ha sido confiado. Porque la pérdida más grande no es la fuerza muscular, ni siquiera la libertad externa. La pérdida más devastadora es la de la comunión con nuestro propósito, la de la conexión con lo que da sentido a nuestro ser. Dalila fue la encarnación de la trampa disfrazada de amor, y Sansón, como tantos seres humanos, cayó no por maldad, sino por desgaste emocional, por deseo de afecto, por necesidad de conexión mal dirigida. Y así, en esta historia antigua, se dibuja con fuerza una verdad vigente: el corazón humano, cuando no se cuida, puede convertirse en el terreno donde se libra la más intensa de las guerras. Una guerra que no se gana con espadas, sino con verdad interior, con fidelidad al llamado, con claridad espiritual. Sansón perdió la batalla porque no supo proteger su alma de la seducción emocional disfrazada de amor. Pero también, desde su caída, comenzó su camino hacia la redención, y en eso reside la esperanza para todos nosotros. La historia de Sansón alcanza su punto más dramático y revelador en el momento en que, en la calma engañosa de la noche, la traición se consuma sin una sola palabra de advertencia.
Dalila, que había envuelto a Sansón en un juego afectivo cargado de manipulaciones y apariencias, termina por ejecutar su cometido con frialdad meticulosa. En la penumbra de la confianza, mientras el guerrero duerme convencido de estar seguro en los brazos del amor, el filo de la traición no se presenta en forma de espada, sino como unas manos que cortan cuidadosamente su cabello, el símbolo sagrado de su pacto con Dios. Cada mechón que cae no es solo cabello que toca el suelo, sino una hebra menos del hilo que lo mantenía unido a su propósito divino. En ese acto, en apariencia simple, se rompe algo mucho más profundo que una promesa, se quiebra el vínculo espiritual que lo definía como hombre consagrado. Sansón despierta tarde, cuando ya nada puede hacerse. Intenta levantarse como otras veces, invocar la fuerza que tantas veces lo hizo invencible, pero esta vez su cuerpo no responde. Lo que se ha roto no es una máquina física, sino el canal espiritual que lo conectaba con lo sagrado. No lo han herido por fuera, sino que le han extirpado el alma misma de su vocación. El Espíritu de Dios se ha apartado de él, no como castigo, sino como consecuencia de su desconexión voluntaria. El pacto fue quebrantado no por la acción de otros, sino por su propia rendición emocional, por haber entregado lo que debía custodiar con celo. Así, el hombre más fuerte de Israel se encuentra de repente frágil, despojado de su poder, sin herramientas con las cuales enfrentar a sus enemigos. La captura es inmediata y brutal. Los filisteos, conscientes de que esta vez Sansón no representa amenaza alguna, lo apresan sin resistencia. Ya no hay batalla. Ya no hay gritos de guerra. Lo que antes era una figura temida ahora es solo un cuerpo humano, derrotado desde dentro. En un acto simbólicamente devastador, le arrancan los ojos, sellando su humillación no solo física, sino espiritual. Privarlo de la vista es más que una tortura. Es un mensaje, aquel que fue guía para su pueblo ahora será guiado como un niño. Aquel que vio el mundo desde la altura de su fuerza, ahora será arrastrado por la oscuridad de su fragilidad. Lo llevan a Gaza, la misma ciudad que una vez tembló ante su presencia, no como prisionero político, sino como espectáculo. Lo exhiben no como enemigo digno, sino como trofeo. La burla no es solo contra Sansón, sino contra todo el pueblo que representaba, y contra el Dios que lo había respaldado. Convertido en esclavo, Sansón es obligado a moler grano, una tarea repetitiva, humillante y mecánica, propia de animales de carga. El héroe, el juez, el libertador, es reducido a una figura que gira en círculos sin sentido, día tras día, en la penumbra de una prisión. Pero es precisamente en ese espacio de desolación donde comienza el verdadero milagro. La prisión, que en principio parece castigo final, se transforma en el espacio sagrado de una profunda introspección. La oscuridad exterior da paso a una iluminación interna. Privado de la visión física, Sansón comienza a ver con los ojos del alma. El dolor lo conduce a la conciencia, la humillación lo empuja a la reflexión, y la rutina del castigo se convierte en un terreno fértil para que germine nuevamente la semilla del propósito. Lejos del bullicio, de la admiración del pueblo, de la fama y del poder, Sansón empieza a reencontrarse con lo que había perdido. Ya no hay voces que lo adulen, ya no hay enemigos que desafiar con violencia. Solo queda el eco de su pasado y la posibilidad de reconstruirse desde el fondo de su caída. La visión espiritual que comienza a desarrollarse en él no es inmediata, sino progresiva, cultivada por el silencio, por la repetición, por el peso de la culpa y la gracia que aún respira en su interior. Su cabello comienza a crecer, sí, pero este nuevo crecimiento no tiene la intención de restaurar su imagen, sino de señalar una verdad mucho más profunda, que el pacto no estaba totalmente roto, que Dios, aún en el abandono percibido, no se había desentendido de él. Ese lento crecimiento capilar se convierte en símbolo de redención. No se trata de un cambio estético, ni siquiera de una restauración automática del poder. Se trata de la restauración del corazón. El cabello vuelve, pero lo hace junto con una transformación interior. Ya no es el mismo Sansón arrogante que confiaba en sus músculos como garantía de invencibilidad.
Ahora es un hombre quebrado, pero abierto a la posibilidad de reencontrarse con su vocación. La rueda que gira en la prisión se transforma en un círculo de purificación. Cada paso que da, cada grano que muele, cada gota de sudor que cae en el polvo, lo va acercando no a la venganza, sino a una comprensión más alta del propósito para el cual fue escogido. En la oscuridad de su encierro, el silencio es el gran maestro. Es ahí donde recuerda quién era y por qué fue llamado. Recuerda la promesa que un ángel trajo antes de su nacimiento, el voto que su madre asumió antes de concebirlo, el cabello que no debía ser cortado no por una superstición, sino como un acto de fidelidad a una misión divina. Y al recordar, también se duele. Siente el peso de su traición, no solo a Dios, sino a sí mismo, a su pueblo, a su legado. Pero ese dolor no se vuelve estéril. No lo encierra en la desesperanza. Por el contrario, lo vuelve sensible a la gracia. Lo prepara para un nuevo comienzo, para un acto final que no será motivado por el orgullo ni por la necesidad de reconocimiento, sino por una entrega total. Lo más revelador de este proceso es que Sansón no es redimido cuando recupera su fuerza, sino cuando se da cuenta de que su verdadero poder nunca estuvo en su cuerpo, sino en su comunión con Dios. La ruina espiritual no fue causada por un corte de cabello, sino por el abandono progresivo de su vocación. Y la restauración no vendrá por un acto heroico, sino por una oración sincera, por una rendición completa. Lo que comenzó como espectáculo público de humillación se va convirtiendo en un altar íntimo de transformación. Sansón, guiado por un niño, reducido a la mínima expresión de su antigua gloria, comienza a entender que aún puede ser instrumento de algo mucho más grande que él mismo. La prisión se convierte en una escuela del alma. Lo que los filisteos ven como castigo, Dios lo utiliza como formación. Lo que parecía el fin, comienza a revelar su verdadero sentido como transición. Sansón no está siendo eliminado. Está siendo preparado. En la soledad, lejos del ruido de los combates, en la penumbra de su caída, el antiguo guerrero se convierte en servidor. El que antes luchaba por sus deseos, ahora está dispuesto a luchar por el propósito divino, aunque eso le cueste la vida. La reflexión lo lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento lo lleva a la madurez espiritual. Y en ese proceso, sin testigos, sin templos, sin altares visibles, se reanuda el pacto. Cuando su cabello ha crecido, y su interior ha sido restaurado, Sansón está listo para su último acto, uno que no busca gloria personal, ni redención pública, sino la afirmación silenciosa del plan de Dios sobre su vida. La prisión, la ceguera, la esclavitud, todo lo que lo humilló se convierte en plataforma para su renovación. Ya no necesita demostrar nada. No busca reconocimiento. Solo desea cumplir, una vez más, aquello para lo cual fue llamado desde antes de nacer. La fuerza que volverá a él no será una recompensa por sus logros, sino una manifestación de la gracia que responde al corazón quebrantado y dispuesto. La historia de Sansón nos enseña, con una fuerza dramática y simbólica profunda, que incluso cuando hemos fallado, incluso cuando hemos perdido todo lo que parecía darnos identidad, el propósito divino puede renacer. Que la verdadera fortaleza no es la que impone, sino la que se rinde. Que desde las ruinas más oscuras puede brotar una luz que transforme. Y que Dios no nos abandona en nuestras prisiones, sino que a menudo las utiliza como talleres silenciosos donde restaura lo que parecía irremediablemente roto. En la historia de Sansón, aquel juez de Israel nacido con un propósito divino y consagrado desde el vientre, hay un momento en el que toda su vida cobra sentido. Es el instante final, el clímax redentor, donde convergen su caída, su dolor, su arrepentimiento y su renovación espiritual. Después de haberlo perdido todo, su fuerza, su libertad, su vista, su dignidad, Sansón encuentra algo mucho más valioso que el poder físico que lo había hecho famoso. La comprensión profunda del propósito para el cual había sido llamado. En esa comprensión se gesta su redención. Ya no actúa movido por el orgullo ni por el deseo de reconocimiento, sino por la voluntad de ser útil una última vez a la causa que había olvidado. Su oración no es una súplica egocéntrica ni una queja por lo perdido.
Es un acto de entrega absoluta, una petición desde lo más hondo de su alma quebrantada. Señor, recuérdame y dame fuerza solo una vez más, para cumplir tu voluntad, aunque sea con mi propia vida. Este acto de oración transforma completamente a Sansón. El hombre que durante años utilizó su fuerza para defenderse, para atacar, para demostrar superioridad, ahora la pide no como un derecho, sino como un instrumento para servir. Es la primera vez que se expresa desde la humildad verdadera, desde una conciencia purificada por el dolor. En este punto, ya no busca restaurar su imagen, ni vengarse por la humillación, ni recuperar la gloria pasada. Lo único que desea es ser útil al plan eterno. Y es esa disposición de corazón lo que desencadena el regreso del Espíritu de Dios sobre él. Pero este regreso no se manifiesta con estruendo ni con espectáculo. No hay relámpagos ni trompetas. Es una fuerza que se activa en silencio, pero con una potencia que desborda toda comprensión humana. Es la fuerza que brota cuando el ser humano se vacía de sí mismo para ser lleno de lo divino. Sansón, guiado por un muchacho, pide ser colocado entre las columnas centrales del templo de Dagón, donde se congrega toda la élite filistea para celebrar lo que consideran una victoria definitiva. Ellos no saben que están presenciando no la derrota de Israel, sino el nacimiento de un acto de juicio y redención. Mientras los líderes paganos ríen y celebran, mientras el pueblo burla al hombre que una vez temieron, Sansón apoya sus manos sobre las columnas y pronuncia la oración que resume toda su transformación interior. No pide para su honra, pide para la gloria de Dios. No actúa por impulso, actúa por obediencia. No pelea por ego, pelea por propósito. El templo entero, esa construcción orgullosa dedicada a un Dios falso, símbolo de la opresión sobre el pueblo de Israel, comienza a temblar. La fuerza que vuelve a Sansón no es solo muscular, es espiritual, es fuego sagrado que fluye a través de un cuerpo agotado pero dispuesto. Empuja con todo su ser, no para elevarse, sino para entregarse. El templo se derrumba. Miles mueren. Entre los escombros queda el cuerpo sin vida de Sansón, ciego, humillado, redimido. Su muerte, lejos de ser una tragedia, se convierte en un acto final de victoria espiritual. En ese colapso material, lo que verdaderamente cae no es solo una estructura arquitectónica, sino un sistema de opresión, una arrogancia cultural, una falsa percepción de supremacía sobre el pueblo de Dios. Lo que impacta profundamente de este desenlace no es la espectacularidad del evento, sino su simbolismo. La muerte de Sansón no es simplemente el resultado de una vida marcada por el conflicto, sino la culminación de un proceso de restauración que solo pudo darse a través del quebrantamiento. Sansón fue más útil a Dios en el momento de su entrega total que en todos sus años de fuerza física y gloria personal. Este mensaje resuena con fuerza y profundidad. Dios no necesita perfección, necesita rendición. El valor de Sansón no estaba en su cuerpo invencible, sino en su corazón transformado. Por eso, su muerte no es un final desesperanzador, sino un nuevo comienzo para su pueblo. A través de su sacrificio, se planta la semilla de la liberación. El acto final no es una simple venganza, sino una declaración espiritual. Es el juicio de Dios ejecutado no con armas humanas, sino con la fuerza de un alma redimida. Este episodio es profundamente pedagógico porque revela la dimensión espiritual que muchas veces se olvida en los relatos heroicos. Mientras que la cultura exalta la fuerza exterior, la Biblia insiste en que lo esencial ocurre en lo invisible. El Sansón que muere entre las columnas no es el mismo que caminaba con arrogancia por las tierras de Israel, creyendo que su fuerza lo haría invencible. Este nuevo Sansón ha sido transformado por la pérdida, por la oscuridad, por la humillación. Ha descubierto que su poder no era suyo, sino prestado por Dios con un fin específico. Ha comprendido que la desobediencia espiritual conlleva consecuencias profundas, y que el verdadero heroísmo no está en derribar 1000 enemigos, sino en volver al centro del llamado, incluso si eso implica la muerte. Desde una perspectiva artística, este momento final de Sansón ofrece una riqueza simbólica extraordinaria. La escena del templo cayendo puede ser interpretada como la caída del ego, de los sistemas opresivos, de los ídolos falsos que dominan tanto culturas como corazones. Sansón, al derrumbar ese templo con su cuerpo, destruye también el ídolo del orgullo que lo había gobernado. Se convierte, en ese instante, en un sacrificio viviente, un altar humano donde se consuma la justicia divina. No hay en el afán de protagonismo, sino obediencia.
No hay en su acción deseo de aplauso, sino de propósito cumplido. Su muerte, silenciosa y sepultada bajo los escombros, es más poderosa que todas sus hazañas previas, porque en ella hay entrega, hay fe, hay reconciliación con lo divino. En términos espirituales, este acto resuena como un eco del sacrificio mayor que vendría siglos después. Porque lo que Sansón hizo como figura imperfecta, otro lo haría de forma perfecta, entregarse voluntariamente, con los brazos extendidos, por amor a un pueblo, por fidelidad a un propósito eterno. Sansón es una figura que apunta hacia ese modelo redentor. Su historia, aunque marcada por errores, se corona con un acto de profunda fe. Eso nos enseña que el error humano, cuando es seguido de un arrepentimiento genuino y una disposición sincera, puede ser transformado en instrumento de salvación. No es necesario tener una vida perfecta para ser parte del plan de Dios. Lo que se requiere es reconocer la fragilidad, abrir el corazón, y decir desde lo profundo, aquí estoy, úsame una vez más. El simbolismo de su muerte también pone en evidencia la paradoja del poder. Sansón fue más poderoso cuando ya no tenía fuerza física, porque entonces su poder fue espiritual. Fue más influyente en su momento final que durante su vida entera, porque allí no actuó por sí mismo, sino por la voluntad de Dios. Esta paradoja debe ser recordada con humildad, porque muchas veces se busca el éxito visible, el impacto exterior, sin comprender que la transformación profunda ocurre en la intimidad, en el dolor, en la rendición. Sansón nos muestra que es posible caer y levantarse, fracasar y aún así cumplir con el destino divino. Que la redención no está reservada para los impecables, sino para los quebrantados que eligen volver al centro de su llamado. En el arte, esta escena ha sido representada de múltiples formas: pinturas, esculturas, obras de teatro, poesía. Y no es para menos. Su fuerza dramática, su carga emocional, su potencia visual, la convierten en un punto culminante de la narrativa bíblica. Pero más allá de su valor estético, este episodio invita a la reflexión personal. ¿Qué templos interiores necesitan caer para que se revele el verdadero propósito de nuestras vidas? ¿Qué fuerzas hemos confundido con poder verdadero? ¿Qué cadenas hemos aceptado como normales, cuando en realidad nos están alejando de nuestro llamado? La historia de Sansón no concluye en tragedia, sino en esperanza. Aunque muere físicamente, deja un legado espiritual. Su sacrificio inspira una nueva etapa para Israel. Es semilla de libertad, no porque eliminó todos los problemas, sino porque abrió un camino distinto, uno en el que el poder se redefine y el propósito se recupera. Su muerte no fue inútil, fue intencionada. No fue el fin de su historia, fue su redención. Y esa redención nos habla también a nosotros. Nos recuerda que, por grande que sea la caída, siempre existe una oportunidad para volver. Que donde los demás ven ruinas, Dios ve restauración. Que cuando el ser humano se entrega por completo, aún en medio de sus limitaciones, el cielo responde. Así, el nombre de Sansón no queda asociado únicamente a la fuerza bruta ni a la desobediencia, sino también a la redención posible. A través de su muerte, comprendemos que el error no tiene la última palabra y que Dios puede escribir capítulos nuevos con vidas que parecían acabadas. Lo que los enemigos tomaron como una burla final, se convirtió en una proclamación poderosa, que el Dios de Israel no abandona a los suyos, aun cuando caen. Que su misericordia puede tomar los restos de una vida rota y convertirla en instrumento de libertad. Y quizás ese sea el mensaje más profundo que podemos extraer de esta historia. Que lo importante no es cómo se empieza, ni siquiera cuántas veces se falla, sino cómo se termina. Y Sansón, en su final, no pidió tronos, ni venganza, ni fama. Solo pidió ser útil una vez más. Y en esa petición, encontró la gloria que durante años había buscado en otro lugar. Encontró la mirada de Dios, no como juez severo, sino como Padre que restaura. En toda gran historia de redención, suele haber un contraste que potencia aún más la profundidad del cambio. La narrativa de Sansón no es la excepción. A su lado, Dalila aparece como una figura oscura, compleja, cuya función dentro del relato es tan poderosa como simbólica. Ella representa no solo la manipulación emocional, sino también el uso de los dones personales al servicio de un propósito contrario a lo divino.
mientras que Sansón, tras la caída, encuentra una senda de restauración y propósito eterno. Dalila queda anclada en la historia como símbolo de un poder ejercido sin redención, como la encarnación de una estrategia vacía de legado espiritual. Es precisamente en este contraste donde se revela una lección poderosa. No todo aquel que cumple un papel relevante en la historia deja una huella que trascienda hacia lo eterno. Dalila aparece en el relato como un personaje lleno de misterio, de encanto, de capacidad estratégica. No fue elegida al azar. Su presencia fue deliberada, calculada, ofrecida como herramienta de guerra emocional. Su papel no fue el de amante, sino el de arma. Y aunque logró lo que ni ejércitos ni líderes filisteos pudieron hacer durante años, su victoria fue superficial. Porque lo que consiguió no fue una transformación, sino una caída. Lo que produjo no fue redención, sino ruina. En ningún momento se muestra en ella un gesto de arrepentimiento, una búsqueda de sentido más allá de la paga recibida, una conexión profunda con el alma del hombre al que ayudó a destruir. Una vez cumplida su misión, desaparece del relato sin redención, sin eco, sin propósito mayor. Esa ausencia de transformación en Dalila marca una diferencia crucial con Sansón. Ella actuó con inteligencia, con precisión emocional, con disciplina táctica. Logró que Sansón bajara la guardia, que entregara su secreto, que perdiera su fuerza, su visión, su libertad. Pero todo eso, al final, no la convirtió en heroína. Su historia quedó sellada en el archivo de la traición. No por lo que hizo solamente, sino por lo que no hizo luego. No buscó restauración, no se arrepintió, no se dejó transformar. Fue útil para un sistema opresor, pero no para el propósito de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Porque en la vida, uno puede ser útil para una causa sin que esa causa edifique lo eterno. Dalila fue eficaz, sí, pero su eficacia no dejó legado espiritual. Fue recordada por lo que deshizo, no por lo que edificó. Su nombre, a través de los siglos, no ha sido sinónimo de liberación, sino de engaño. No es símbolo de fe, sino de manipulación. Y su huella quedó en la historia como advertencia, no como inspiración. En cambio, Sansón, aun habiendo cometido errores graves, aun habiéndose apartado de su llamado, encontró el camino de regreso. Su historia nos recuerda que no se trata de cómo se comienza, ni siquiera de cuánto se ha fallado, sino de hacia dónde se dirige el corazón al final. La diferencia entre Sansón y Dalila no es que uno haya sido perfecto y la otra no. Ambos fueron humanos, ambos hicieron elecciones. Pero mientras uno eligió al final rendirse, la otra eligió desaparecer sin rendirse jamás. Sansón perdió todo, pero eligió volver. Y en esa decisión, fue restaurado. Dalila, en cambio, cumplió su rol y se esfumó, sin reconciliación, sin propósito eterno, sin redención. Este contraste es profundamente relevante, no solo desde la perspectiva teológica, sino también desde el enfoque existencial. ¿Por qué nos confronta con una pregunta clave? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Uno basado en la eficacia momentánea o uno fundado en una conexión auténtica con lo eterno? Dalila fue táctica, fue brillante en su estrategia, fue certera en su accionar. Pero su historia terminó donde comenzó, en la utilidad. No hubo trascendencia. Su poder fue temporal, su rol fue táctico, su desenlace fue el olvido. Sansón, en cambio, tras haber sido reducido al polvo, levantó su voz una última vez, no para brillar, sino para servir. Y ese clamor desde la oscuridad resonó en los cielos. Cuando el relato se acerca a su desenlace, lo que emerge no es una tragedia griega ni un drama fatalista, sino una proclamación de esperanza. La vida de Sansón, vista desde lo superficial, podría parecer una historia de fracaso, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por una elección mal hecha. Sin embargo, cuando se observa desde la perspectiva divina, lo que se revela es una historia de redención. Porque su mayor acto no fue matar 1000 filisteos con una quijada, ni arrancar las puertas de Gaza, ni exhibir su fuerza ante los enemigos. Su mayor acto fue su oración final.
Esa súplica pronunciada desde el quebranto, desde la oscuridad, desde la rendición, fue lo que cambió el curso de la historia. No pidió venganza. No pidió reconocimiento. Pidió una última oportunidad para ser útil al propósito divino. Y Dios respondió. No porque Sansón fuera perfecto, sino porque fue sincero. Porque entendió que su fuerza no venía de su cuerpo, sino de su consagración. Porque comprendió, al fin, que su misión no era para él, sino para su pueblo. En ese acto final, en el que empuja las columnas del templo de Dagón y muere junto con sus enemigos, no hay un héroe que se reivindica, hay un siervo que se entrega. Y esa entrega tiene un eco eterno. A través de su muerte, Israel vuelve a respirar. A través de su sacrificio, se marca el inicio de una nueva etapa para su nación. Su legado no es su fuerza, sino su fe. No es su poder, sino su obediencia final. Y eso es lo que lo diferencia para siempre de Dalila. El video que relata esta historia concluye con una reflexión existencial profundamente conmovedora. No se trata solo de revivir un episodio bíblico, sino de interpelar al espectador, de hacerle mirar hacia adentro. ¿Qué parte de nosotros se parece a Sansón? ¿Qué parte se parece a Dalila? ¿Estamos entregando nuestro propósito por afectos temporales? ¿Estamos girando en círculos, como Sansón en la prisión, sin recordar que aún hay tiempo para volver al centro del llamado? Porque el mensaje central no es condenatorio. Es profundamente esperanzador. Aún en la oscuridad más profunda, aun cuando todo parece perdido, aun cuando el cabello ha sido cortado y el pacto quebrantado, Dios puede restaurar. El cabello puede volver a crecer. Y no se trata solamente del cabello físico. Se trata del símbolo, del propósito, del llamado que parecía enterrado. Se trata de que la gracia no se agota con el error, de que la misericordia no se extingue con la caída. Esta es una verdad poderosa, especialmente en un mundo que premia lo inmediato, que descarta a los que fallan, que glorifica la perfección externa. La historia de Sansón enseña que lo que Dios busca no es gente perfecta, sino corazones quebrantados. Que lo que importa no es la apariencia de fuerza, sino la disposición interior. Que el polvo de la derrota puede ser el terreno donde germina la redención. Sansón fue restaurado no cuando volvió a ser fuerte, sino cuando se volvió a Dios. Fue levantado no porque recuperó el músculo, sino porque ofreció su vida entera. Ese es el mensaje final: mientras haya aliento, mientras el corazón aún pueda elevar una oración, hay esperanza. La historia no termina en las ruinas del templo. La historia continúa en el eco de una vida entregada. Y ese eco llega hasta nosotros. Nos recuerda que el propósito, aunque adormecido, puede despertar. Que lo que parecía irreversible, puede transformarse. Que aun si todo alrededor colapsa, lo eterno permanece. El relato de Sansón no es tragedia. Es testimonio. No es derrota. Es redención. Y ese es el poder más profundo del arte narrativo espiritual, mostrarnos que en nuestra debilidad puede manifestarse el poder más grande. Que en nuestro quebranto puede nacer nuestra misión más auténtica. Que no importa cuán bajo hayamos caído, si aún podemos levantar la voz y decir: Dios, aquí estoy, úsame una vez más. Así como el cabello volvió a crecer, así también puede volver a nacer en nosotros el sentido, la misión, el fuego del llamado. Lo importante no es cuánto tiempo hemos estado girando en la prisión de la rutina, de la culpa o de la desesperanza. Lo importante es que elegimos hacer cuando recordamos quiénes somos en lo profundo. Porque lo que Dios escribió sobre nosotros no fue con tinta de fracaso, sino con la tinta indeleble de la gracia. Y mientras haya vida, siempre se puede empujar las columnas.